línea, pero verdaderamente es un lujo. Yo les ruego a todos los radioescuchas que presten mucha atención, que llamen a sus amigos, porque lo que van a escuchar en la próxima hora es una voz autorizada y para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes esta información. María Fernanda. Y ya lo tenemos en línea al doctor Esparza, que fue presidente de la Red Mundial de Virus, además de trabajar en vacunas para virus como el VIH. Y hoy en día, ¿no? Estamos todos ansiosos por el momento en que nos digan que ya encontraron la vacuna para este virus que ocasionó la peor pandemia, una de las peores pandemias, ¿no?, en la historia. Muy buenos días, doctor, y realmente es un placer poder contar con usted en nuestro programa. Sí, buenos días, María Fernanda. Un placer estar con ustedes. Doctor, ¿cuál es? Creo que hace poco, ¿no? Veíamos uno de los videos y justamente de Bill Gates hablándonos sobre si estábamos preparados o no para una pandemia. Eso fue inclusive cuando estalló el problema del ébola. Hoy tenemos un virus aún peor, más contagioso, que ha infectado a más personas en muy poco tiempo y que ha ocasionado esta crisis mundial del cierre prácticamente de países, cierre de ciudades. ¿Cuáles son las perspectivas cuando usted vio los primeros datos de este virus? ¿Cuál es su primer análisis? Sí, María Fernanda, mira, todos los que trabajamos en este campo sabíamos que una pandemia ocurriría en los próximos años. Lo que no podíamos predecir era una pandemia de qué. De hecho, la última pandemia que el mundo vivió, que el mundo experimentó, fue una pandemia de un virus de influenza en el año 2009 que comenzó en México. Y es muy interesante que ese virus que comenzó, que causó la pandemia, era muy parecido al virus que causó la gripe española en 1918. De manera que todos estábamos muy preocupados porque los pronósticos eran que este virus podía ser tan contagioso y tan mortal como fue el de 1918. Afortunadamente no pasó así. El virus fue relativamente benigno y la pandemia amainó después de un año con un número relativamente bajo de víctimas. Entonces nos quedamos esperando cuál sería la próxima pandemia. Esta que nos sorprendió a finales del año pasado, la del coronavirus de Wuhan, fue, o es, yo creo, la peor pandemia que nos pudo haber ocurrido. Es un virus muy fácil de transmitir por transmisión respiratoria, con una alta transmisibilidad. Una persona infectada contagia el virus en promedio a 3 personas sanas, de manera que el virus se reproduce muy rápidamente y tiene una mortalidad que es por lo menos 10 veces mayor que la mortalidad de la influenza estacional. No es tan mortal como los otros 2 coronavirus que han emergido en la población humana en los últimos 20 años, que fue el SARS en el año 2002 y el MERS en el año 2012. De manera que estamos confrontando algo, yo no diría inesperado en el hecho de que iba a ocurrir, pero es inesperado en la magnitud de la pandemia. Doctor, yo le tengo un par de preguntas. ¿Cuándo termina esto? Se está hablando de que va a haber un momento en que la curva comienza a aplanarse. Sus cálculos, sus conocimientos científicos, ¿qué le indican a usted? Sí, es muy difícil predecir cuándo va a terminar. Lo único que nos puede orientar en contestarte tu pregunta es la experiencia pasada con otras epidemias que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, la pandemia o la epidemia de SARS, que fue esta enfermedad aguda respiratoria, terminó en mayo del año 2003. Es decir, comenzó en diciembre de 2002 y terminó en mayo del 2003. De manera sorpresiva, no han habido más casos. Quizás es que también este virus no era tan fácil de transmitir como el coronavirus que estamos enfrentando ahora.
Ahora, para contestarte más directamente tu pregunta, hay varios escenarios que se están manejando con referencia al COVID-19, que es esta pandemia que estamos enfrentando. Un posible escenario es que el virus deje de circular una vez que una alta proporción de la población, y no me refiero necesariamente a la población del mundo, sino a la población de una región, de una zona en particular. Pero una vez que una alta proporción de las personas hayan sido infectadas y que se hayan recuperado de la infección, esas personas son entonces inmunes a la reinfección. De manera que el virus entonces encuentra relativamente pocos susceptibles en una población donde el virus se pueda replicar y perpetuarse. Entonces, en ese caso, el virus tiende a desaparecer, lo que llamamos inmunidad de rebaño. Esa es una posibilidad. Sin embargo, Ricardo, te voy a decir que en realidad el virus no ha infectado a tanta gente como se pensó al principio. Nosotros pensábamos que este virus rápidamente puede infectar al 30-60% de la población y afortunadamente eso no ha pasado. Cuando uno ve las estadísticas, las serologías, quizás ha infectado el 10%. Eso es bueno porque ha producido pocos casos, pero hasta cierto punto nos deja esperando que pueda haber más casos en el futuro. Déjame comentarte algo, Ricardo, que es muy importante que la audiencia entienda. Este es un virus de transmisión respiratoria. Y los virus como influenza, como otros coronavirus benignos que producen resfriados comunes en los niños, todos los años el 20% de los resfriados comunes son producidos por unos coronavirus benignos. Entonces, estos virus respiratorios tienen una peculiaridad. Se transmiten sobre todo en los meses de invierno. Y la transmisión de estos virus cae cuando ya el invierno se acaba. Entonces, existe la posibilidad de que en realidad veamos declinar la transmisión del COVID-19 en los próximos meses. Y eso se va a deber, en las próximas semanas. Claro. Y eso se va a deber probablemente a una combinación del ritmo estacional y también del enorme esfuerzo que se ha puesto en el aislamiento, en el distanciamiento social, en ambos. Eso es bueno, por un lado, naturalmente, pero existe la posibilidad muy cierta de que podamos ver un renacimiento, una vuelta de esta infección al principio del próximo invierno. Doctor, sí. Disculpe, pero basándonos en esto, o sea, sabemos que América Latina está infectada y América Latina en estos momentos está recién entrando al otoño. Si vemos en el caso, por ejemplo, ¿no? de Brasil, Brasil tiene 4.600 casos. Hoy estábamos hablando sobre la situación en Chile con 2.700, en Ecuador con 1.900. Esto nos hace pensar que tal vez es un poco más resistente el hecho de que está afectando a países que todavía estaban en verano con temperaturas altas. Bueno, los virus respiratorios en los países que tienen clima templado, como muy al norte o muy al sur, el virus tiene una oscilación muy marcada en el invierno. Los países ecuatoriales tienen los cambios estacionales son menos marcados y los virus respiratorios se transmiten durante todo el año sin la oscilación tan grande que vemos en el norte y en el sur. Ahora, recuerda una cosa, el invierno en el sur está por venir. Y aunque hay muchos países ecuatoriales en África y en Latinoamérica, a veces a la gente se le olvida que el Ecuador pasa por Uganda, o sea, parte de África es en el hemisferio norte, pero una buena parte es en el hemisferio sur, y buena parte de Latinoamérica es en el hemisferio sur. De manera, María Fernanda, que lo que sí podemos ver es un recrudecimiento de la transmisión en el hemisferio sur durante el invierno austral. Eso ya se empieza a vislumbrar. Eso sería una catástrofe para países en vías de desarrollo, porque evidentemente estos países no tienen la capacidad de respuesta económica, social
para movilizarse de una manera efectiva contra el COVID. Entonces, María Fernanda, si vamos a tener probablemente, y repito, nosotros no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero sí tenemos memoria para recordar lo que pasó, lo que ha pasado anteriormente. Y anteriormente vemos esa oscilación de epidemias que inicialmente en el invierno del norte son muy activas para luego hacerse más activas en el invierno del sur. De manera que en el sur, María Fernanda, tú eres argentina, Sí. que yo no, pero los epidemiólogos que trabajamos en eso predecimos que va a haber un recrudecimiento. Gracias, aquí encerrado. Doctor, se ha hablado de medicinas. Yo no he escuchado a ninguna autoridad médica decirlo, pero de ciertas medicinas que ya están en el mercado que pueden curar esta enfermedad. No voy a mencionar las medicinas porque yo no desconozco, le confieso, la terminología. ¿Hay algo ahora que pueda curar esto, que pueda evitarlo? No he cambiado nada. Sé que mucha gente está experimentando sin asesoría médica. Díganos usted. Sí, en efecto, no hay ninguna medicina antiviral que haya sido demostrada científicamente que tiene un efecto benéfico en el curso clínico de esta enfermedad. Y cuando digo no demostrado científicamente, me refiero a que no han habido o que no tenemos los resultados de pruebas clínicas controladas. Una prueba clínica controlada es cuando uno toma un número relativamente grande de pacientes, la mitad de ellos es tratado, recibe la droga, la otra mitad recibe un control y entonces se sigue la evolución de los pacientes y de esa manera podemos decir que la droga tal o la droga cual en efecto tiene beneficio en el tratamiento de los pacientes. Ahora, Ricardo, hay varias drogas, yo te puedo decir los nombres, hay varias drogas que se están probando en este momento en pruebas clínicas controladas. Una de ellas, por ejemplo, es el Remdesivir, que es una droga antiviral que demostró que en el laboratorio, en el tubo de ensayo, puede inhibir la replicación de este coronavirus. Y entonces eso nos da la esperanza de que el Remdesivir, cuando se lo demos a los pacientes, los mejore. Entonces estas pruebas se están llevando a cabo, pero no tenemos los resultados. Estos resultados probablemente los vamos a tener muy pronto, cuestión de un par de meses, de manera que el mundo que ha visto irrumpir esta pandemia, el mundo del sur, que ha visto irrumpir esta pandemia, entonces podría realmente beneficiarse de esa droga. Hay otra. La que tú tienes en mente probablemente es la cloroquina o la hidroxicloroquina. Esa es una droga que se ha usado por más de 40 años en la prevención y en el tratamiento de la malaria, del paludismo. Es una droga que conocemos muy bien, que tiene muy pocos efectos secundarios. Curiosamente, desde hace muchos años, sabemos que la cloroquina es capaz de inhibir la replicación de varios virus en el tubo de ensayo. Eso lo sabemos desde hace muchos años. Y más recientemente se ha demostrado que la cloroquina y la hidroxicloroquina también inhiben la replicación de este coronavirus, del SARS-CoV-2, in vitro, en el laboratorio. Hay un par de estudios que se han publicado usando estas drogas en pacientes. Y un estudio fue muy esperanzador porque dio la impresión de que tenía un efecto beneficioso, hasta el punto que el presidente Trump dijo en una rueda de prensa que él era fan de esta droga, de la hidroxicloroquina. Pero no es cuestión de ser fan, es cuestión de obtener información. Y hemos oído de otros trabajos hechos en China en que los resultados no son tan buenos. Sin embargo, el domingo pasado, hace 2 días, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó como uso de emergencia, para uso de emergencia, la cloroquina o la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. Pero déjame explicarte de qué se trata. Como no existe ninguna droga aprobada y probada contra el COVID, hay la posibilidad de que un médico
use su criterio propio como médico para recetar otra medicina que ha sido alguna medicina que ha sido aprobada para otra enfermedad y utilizarla en COVID. Eso es lo que se llama el uso compasivo de la medicina. Entonces, en el uso compasivo, como no hay otra cosa para COVID antiviral, entonces un médico puede decidir utilizar, en base a información que es todavía muy preliminar, y también en base a que la droga para el virus en el laboratorio, en el tubo de ensayo, entonces el médico lo puede utilizar. Entonces vamos a ver que esta droga, la hidroxicloroquina, se va a utilizar más y más en pacientes con COVID, pero una nota de cautela, debe usarse bajo prescripción médica. No es cuestión de automedicación. Y ya hemos visto en la prensa casos fatales incluso de personas que han usado cloroquina para tratarse ellos mismos, pero han usado una cloroquina que no es apropiada. Tengo entendido que se utiliza también para prevenir el crecimiento de agentes en acuarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cloroquina y con la hidroxicloroquina. Mientras tanto, están habiendo pruebas clínicas en humanos y, como dije antes, en un par de meses yo creo que vamos a tener 2 o 3 drogas de comprobada eficacia que lo podríamos entonces añadir a los tratamientos rutinarios, diría yo, en pacientes con COVID. Una cosa, doctor, muy interesante. Perdón. Dime. Vamos a una pequeña pausa para poder continuar con esta conversación tan interesante, porque a esa parte queríamos ir, no solamente de las drogas, sino la posibilidad de encontrar una vacuna, y usted es una de las personas más apropiadas para hablar sobre este tema, ¿no? Sobre vacunas en virus que son capaces de propagarse a nivel mundial, así que le pido que se quede ahí y a nuestros oyentes también para seguir escuchando esta interesantísima entrevista con el doctor José Esparza. Ya regresamos con muchas más preguntas sobre cuáles son a partir de ahora las investigaciones que se están realizando y los pasos que se tienen que seguir para encontrar una vacuna que nos ayude a hacer frente. El rigor de la ciencia, el rigor de las estadísticas recopiladas y evaluadas por los expertos. Pero le voy a decir algo anecdótico, me disculpo de antemano. En mi entorno, entre gente de mi familia, entre gente del círculo de amigos, en enero, antes de que hubiera el sentido de alarma que prevalece en estos momentos, muchas de esas personas sufrieron síntomas gripales muchísimo más graves de lo que habían sufrido en el pasado. Tengo gente que nunca se enfermaba y que se enfermó, pero de una forma violenta, entre ellos algunos periodistas. ¿Usted cree que a lo mejor esa gente sufrió los efectos del coronavirus sin que fueran detectados y diagnosticados en ese momento? Sí, es posible, es totalmente posible. Lo que pasa es que no teníamos en ese momento las pruebas, o por lo menos no estaban disponibles aquí a los pacientes en los Estados Unidos en general, las pruebas de laboratorio para confirmar que era el coronavirus. Pero también es cierto que aquí en los Estados Unidos se le hacen las pruebas a las personas que tienen sintomatología, y la sintomatología respiratoria, aunque en el caso del COVID es muy particular, pero puede confundirse con la sintomatología de otras enfermedades respiratorias. Entonces, cuando los pacientes se han hecho la prueba, Ricardo, la mayoría de ellos no han resultado COVID. La mayoría de ellos son enfermedades respiratorias causadas sobre todo por influenza, que todavía es una epidemia activa en los Estados Unidos. Ahora bien, hay 2 tipos de pruebas de laboratorio importantes de entender la diferencia. Una es las pruebas que detectan el virus, ya sea el ácido nucleico del virus o las proteínas del virus. Es cuando te hacen el hisopado o el nasofaringeo, y entonces lo prueban en el laboratorio y dicen, esta persona tiene el virus. Hay otras pruebas interesantes que no detectan el virus, sino que detectan los anticuerpos que la persona hace contra el virus. Hay algunos anticuerpos
que se desarrolla muy temprano la infección y se pueden utilizar hasta cierto punto como un diagnóstico de que esta persona delante de mí está realmente infectada en este momento por el virus. Pero en realidad los anticuerpos miden infecciones pasadas. Entonces, lo que vamos a entender la verdadera penetración de la enfermedad en los diferentes países del mundo cuando hagamos pruebas de anticuerpos en la población y sepamos qué porcentaje de la población fue expuesto en el año pasado, digamos en este año, para el virus. Eso es más creíble que los reportes que vienen de los gobiernos o de las personas, porque como tú dices, Ricardo, no todo el mundo que sufrió una enfermedad lo reportó a la salud pública, no sabía que esto era tan grave, etcétera. Y todavía tenemos muchos misterios epidemiológicos que resolver. Por ejemplo, María Fernández, me refiero a tu comentario, que esto comenzó en China. Bueno, comenzó en Wuhan. Uh-huh. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué de Wuhan fue exportada la epidemia tan exitosamente a Europa y no a Shanghai o a Beijing? ¿Qué impidió que la epidemia se extendiera dentro de la misma otras ciudades grandes en China? Indudablemente que hubo medidas de contención, pero es un poquito difícil de entender que no hay reportes importantes en las dos grandes ciudades chinas. Entonces sí. Ahí el problema de que si podemos creer la información que nos suministran los gobiernos. Y lo que usted decía, ¿no? ¿Cuáles son las medidas y qué tan inmediatas se aplican las medidas por parte de los gobiernos? Como científico y como usted mencionaba, ¿no? Amigo de dos científicos en estos momentos que son los que participan y la voz confiable de la medicina en las conferencias a diario desde la Casa Blanca. ¿Se ha actuado con la inmediatez que necesitábamos? ¿Se ha actuado a tiempo por parte de la administración del presidente? Ayer justamente decía el presidente, no nos imaginábamos esto hace un mes. Hay otros que dicen que desde enero estaban mirando con atención lo que pasaba en Asia. ¿Tendríamos que haber actuado antes? ¿Cree que actuamos a tiempo por los números de contagios que tenemos en estos momentos y de muertos? Creo que no actuamos a tiempo. Y yo pienso, mira, en qué actuar es siempre muy difícil decidir. Los epidemiólogos, la gente que trabaja en esta área, tienen la desgracia de que si actúan a tiempo y no ocurre la epidemia, la duda le queda al público de que si acaso nos precipitamos porque no hubo la epidemia. Entonces, la pregunta es que acaso la intervención a tiempo previno la epidemia o la epidemia nunca iba a ocurrir. Entonces, la decisión más difícil que tiene un gobierno es en qué momento iniciar una respuesta fuerte a la epidemia, porque la respuesta normalmente cuesta dinero, tiene un impacto social, político y económico, etcétera. Entonces hay esa indecisión para actuar temprano. Pero evidentemente en el caso de los Estados Unidos se actuó tarde. Yo no te puedo decir las razones que llevaron a eso, pero lo que quizás complicó más la situación en los Estados Unidos, a diferencia de algunos países europeos. Yo también trabajo mucho con los alemanes y los alemanes han actuado de una manera increíble. Yo soy fellow de un instituto en Berlín, el Robert Koch, y ellos hacen 500,000, el instituto hace 500,000 de pruebas por semana en Alemania. Eso aquí en los Estados Unidos nos agarró descuidados. Tú te puedes acordar que el CDC diseñó una prueba, se las envió a los laboratorios regionales y el 80% de ellos, el 20% de ellos reportaron que la prueba no funcionaba. El CDC tuvo que recogerla y volver a diseñar las pruebas de nuevo y perdimos unas semanas importantes. ¿Por qué eso es importante? Porque las pruebas es la forma como podemos diseñar estrategias de prevención de manera lógica. Porque cuando todo el país o toda ciudad o todo el estado se mete en una cuarentena, estamos utilizando técnicas medievales que se usaron en la playa en el siglo XV, meter a todo el mundo en cuarentena. Hoy en día, si nosotros tenemos
usamos las pruebas de laboratorio en un suficiente número de la población, nos permite, nos informa una estrategia más lógica, más racional. Y la estrategia, cuando hay pocos pacientes, y por eso hay que actuar muy rápido, muy temprano, cuando hay muy pocos pacientes, la meta debe ser identificar a aquellos que ya están infectados, a los contactos de esas personas, y entonces instituir medidas de aislamiento, de distanciamiento social que están muy focalizadas en esas personas, no en general a la población. Lo hacemos a la población porque no tenemos idea de quiénes están infectados, como decía Ricardo, personas que probablemente ya desde el principio del año ya podrían haber estado infectados. Entonces sí creo, no es una cuestión de echarle la culpa a nadie, es cuestión de que quizás los Estados Unidos y nadie realmente ha estado preparado para enfrentar una epidemia como esta. El CDC, por ejemplo, es el organismo ideal para la investigación de enfermedades infecciosas nuevas. De hecho, es un centro de referencia para todo el mundo. Cuando hay una pequeña epidemia, un pequeño brote en cualquier parte del mundo, las muestras son enviadas al CDC y son reconocidas como el mejor laboratorio del mundo en ese aspecto. Pero el CDC no tiene una red grande, suficiente, nacional, para monitorear la progresión de una nueva enfermedad. Las muestras había que llevarlas, que enviarlas a Atlanta, y eso no era apropiado. Entonces, en resumen, creo que los Estados Unidos actuaron too little, too late. Repito, no es culpa de nadie, es sencillamente hacer un diagnóstico. Es muy fácil hacer un diagnóstico de lo que pasó. Ahora, yo sí creo, particularmente con David Birx, Tony es el que daba el mensaje científico, pero David Birx es una persona de campo, una persona que actúa on the ground, y ella ha enfatizado la necesidad de establecer estas redes de diagnóstico, no solo para responder a la epidemia en este momento, sino para prevenir que la epidemia continúe y para mitigar o contener cualquier vuelta de la epidemia en el hemisferio sur, el hemisferio norte. Como yo mencionaba, Ricardo, es posible que esta epidemia amaine al final del invierno, tanto por razones climáticas como por las medidas que se están tomando, pero es posible que vuelva. Ahora, y si vuelve, no vamos a estar en la misma situación, vamos a estar mucho más preparados, vamos a tener diagnósticos que pueden identificar casos tempranos, que podemos actuar rápidamente, vamos a tener drogas que podemos utilizar para prevención o para tratamiento, y otras medidas farmacológicas que se van a desarrollar. De manera que uno lo que tiene que hacer es aprender del pasado, no negar que hubo errores y ser mejor en el futuro. Doctor, usted nos reitera que no estábamos preparados. ¿Cómo estamos respondiendo? Ya que tenemos la crisis encima, ¿cómo estamos respondiendo en cuanto a capacidad de camas en los hospitales? Veo que llevaron buques, hospitales a Los Ángeles y a Nueva York. Se nos dice que hay empresas privadas que han cambiado su manufactura y ahora están produciendo equipos de protección para los médicos. La respuesta a esta guerra, y la guerra es evolutiva, la guerra tiene mucho que ver con táctica, pero sobre todo tiene que con estrategia, quise decir en táctica. ¿Cómo estamos desempeñándonos en cuanto a las tácticas? Bueno, déjame decirte que nosotros creíamos que los Estados Unidos estaban preparados. En estudios que se han hecho en los últimos 2 años, analizando la preparación qué nivel de preparación tenían diferentes países para confrontar una pandemia, Estados Unidos estaba en el número 1 siempre. Pero como te digo, una cosa es el ejercicio teórico y otro es la realidad brutal que estamos viviendo. Ahora, el modelaje matemático que se ha hecho no solamente para tener información académica, pero precisamente lo que tú dices, Ricardo, es para estar seguro que tenemos suficiente capacidad hospitalaria para atender a los pacientes, y por eso este buque hospital se está moviendo a Nueva York,
y estamos haciendo, o se está haciendo todo lo posible para estar seguro que, en primer lugar, prevenir nuevas infecciones y en segundo lugar, atender a aquellas personas graves que requieren cuidados intensivos. Estamos, bien, tú mencionaste la palabra de guerra, es una economía, es una movilización de guerra, y a mí me llama la atención. Mira, yo me siento como viviendo una película de ciencia ficción en las cuales tú y yo y todos nosotros somos actores de esto, algo que yo he leído por años en los libros, como fue la peste negra en Europa en el siglo XV, como fue la gripe española, algo que yo he leído por interés económico, y de pronto me encuentro viviendo eso, aunque no es la primera vez que lo vivimos. Mira, Debbie tuvo la misma experiencia que yo cuando en los años, a finales de los años 80, la epidemia de SIDA irrumpió fuertemente en África, cuando la cuarta parte de la población joven estaba infectada, cuando uno veía en las ciudades el negocio más próspero era el hacer ataúdes para los muertos, cuando vimos perder generaciones de jóvenes africanos por el SIDA. Eso lo vimos ya, o sea que ya un poco la experiencia de Debbie es ideal para lo que está haciendo, porque eso lo vivimos. Claro, y la única diferencia, doctor, es que en este caso el portador puede ser nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro compañero, y no lo sabemos, y tienen una forma mucho más fácil de contagiarla. En el SIDA aprendimos después que tenía que ser un contacto de sangre, esa sangre tenía que entrar a tu sistema, pero en este caso, hoy, por ejemplo, la nueva información de que el virus puede volar hasta 27 pies. Doctor, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué queda por venir? Se está hablando de que el pico, la peor parte, todavía no ha llegado. ¿Cuál es su proyección? Y si muta el virus, por ejemplo, complicaría más las cosas. ¿Existe la posibilidad? ¿Qué es lo que va a venir? Sí, no, el virus probablemente no va a mutar. Los coronavirus son muy estables genéticamente, por lo menos eso lo tenemos a nuestro favor. Eso no es igual que influenza, que muta. Todos los modelos sugieren lo que tú acabas de decir, que no hemos llegado al pico todavía, que la tendencia de nuevos casos sigue aumentando, lo que nos hace predecir que será en un par de semanas que estaremos en el pico, y de allí esperamos o creemos realmente firmemente que comience a bajar. Por eso que Tony Fauci muchas veces ha dicho que los tiempos de respuesta a esta epidemia no las da nadie, no las da el presidente, no las da el Congreso, la da el virus, que es el que nos va a decir cuándo podemos empezar a relajar algunas de las medidas de aislamiento que tenemos. Entonces, mira, hay algo interesante. Evidentemente esta pandemia nos agarró a todos por sorpresa, y eso llevó a esa incertidumbre, ese desconocimiento de lo que estábamos enfrentando, llevó a un pánico muy grande, un pánico individual, pero también un pánico colectivo que ha causado daños económicos importantes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero a medida que avanza la epidemia, no es que nos acostumbremos a vivir con la epidemia, como tampoco yo creo que era adecuado acostumbrarse a vivir con el SIDA, como tampoco es bueno acostumbrarse a vivir con la malaria en África, enfermedades que continúan matando miles de personas todos los años. Entonces no es que nos acostumbramos a vivir, sino que hay una nueva normalidad. Cuando uno entiende el riesgo, entonces lo puede afrontar de una manera más racional. Hasta ahora, si acaso, lo hemos afrontado un poco visceralmente, emocionalmente, porque estábamos respondiendo a lo desconocido. Y a medida que sepamos más de la enfermedad, que sepamos cuántas personas están infectadas, que sepamos cómo tratar a los pacientes, entonces yo creo que vamos a llegar a una nueva normalidad que nos va a permitir una respuesta más sensata y más racional a la epidemia. Doctor, usted mencionó que usted se siente que está viviendo una película. Si estamos viviendo una película, yo vendría a ser un doble, un extra. Los médicos y sobre todo ustedes vendrían a ser los actores principales, y yo los nomino para un Oscar. Ya se nos está acabando el tiempo. Le quiero decir que yo he tenido una larga carrera
he conocido mucha gente famosa, nunca me he tomado selfies con gente famosa. Estoy loco por conocerlo en persona y tomarme un selfie con usted, que nos permitan las circunstancias y que usted tenga la cortesía de hacerlo. Le agradecemos enormemente, doctor, todo el trabajo, toda la dedicación que ha mostrado a lo largo de su ilustre vida. Le agradecemos enormemente esta entrevista en el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, el próximo mes, yo iba a una reunión de la Universidad Internacional de Florida sobre salud global, y esa reunión fue una de las víctimas de la pandemia y de la cuarentena. Un placer hablar entonces con ustedes. Pero será un placer, ¿no? Porque, como decimos, tendremos que hacer las evaluaciones una vez que todo esto pase, de las reacciones, nosotros también como sociedad, replantearnos hasta un estilo de vida. Definitivamente, algo tenemos que aprender de todo esto que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Se supone que así tiene que ser la humanidad, y como usted lo dijo, reevaluar, aprender para mejorar el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un grandísimo placer poder escucharlo durante toda esta hora, todos estos años de experiencia en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, placer es mío. Ricardo, nosotros nos despedimos hasta mañana, los dejamos ahora en manos de Julio César Camacho y de Actualidad de Radio. Quédese pegadito, tenemos toda la información y los mejores expertos están aquí en Actualidad Radio. Hasta mañana. Esto es Panorama Nacional. Ricardo Brown, María Fernanda Silva, y hoy con un invitado muy especial, el doctor José Esparza. Nos acompaña y quiero repasar un poquito por el historial del doctor para ir a los temas que recién mencionábamos, en los que él es experto y por qué. Desde el 2004 al 2014, el doctor Esparza trabajó con la Fundación Bill y Melinda Gates, y esto principalmente como uno de los asesores principales en encontrar la vacuna para el VIH. Desde 1986 formó parte de la Organización Mundial de la Salud, y en el 96 ya empezó a trabajar con el Programa Global de Enfermedades. Doctor, y estamos hablando, ¿no?, sobre una de las enfermedades y de los virus que más también aterrorizó al mundo, que fue el VIH. Hasta el momento no se ha encontrado una vacuna efectiva, pero el mundo entero está trabajando para poder encontrarla. Nos encontramos en una situación similar con un virus que es mucho más contagioso, más agresivo, que ha afectado al mundo entero, como lo es el COVID-19. ¿Cuáles son las diferencias y las posibilidades en este caso de que con este esfuerzo de científicos a nivel mundial se pueda encontrar una vacuna para el COVID-19? Sí, déjame hacer un preámbulo. En realidad, cuando nosotros tratamos a los pacientes, ese es el plan B, porque el plan A es prevenir que ocurran las infecciones. Y idealmente la mejor intervención preventiva, tanto para el VIH, que todavía no la tenemos, como para el COVID-19, la mejor prevención es una vacuna, sin duda alguna. Pero también podemos prevenir el COVID, y como podemos prevenir el VIH con intervenciones que llamamos no farmacológicas, con cambios de comportamiento, con distanciamiento social, etcétera. De manera que no hay que ser fatalistas. Aunque la vacuna es lo ideal, el no tener vacuna no nos deja totalmente inermes. Tenemos algo con que responder. Ahora bien, como digo, la vacuna es lo que necesitamos tener, pero el desarrollo de una vacuna toma tiempo, porque hay la parte científica, que es identificar el componente del virus que vamos a usar como vacuna, y en eso se ha adelantado muchísimo. En 3 meses que apenas tiene esta pandemia, y ya estos candidatos a vacunas que llamamos se están probando en animales de experimentación, y hay por lo menos 2 candidatos a vacunas y están en pruebas iniciales en humanos. Pero para saber que una vacuna funciona, se necesita probar la vacuna en un número grande de voluntarios, en primer lugar, y muy importante, para documentar la seguridad de la vacuna, que no hay efectos secundarios colaterales y causemos más daño que bien, y por otro lado, para constatar que en efecto la vacuna previene contra la infección.
Ahora, eso normalmente en el desarrollo de vacunas toma años. En el caso del VIH nos ha tomado más de 20 años porque es un virus muy difícil que escapa a la respuesta inmune. Yo creo que el desarrollo de una vacuna para el COVID, podríamos hablar muchas horas de eso, va a ser mucho más fácil que lo que ha sido el reto de desarrollar una vacuna para el VIH, pero va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo que normalmente en el desarrollo de vacuna hablamos de años, pero en este caso, en el COVID, hay un esfuerzo muy fuerte para adelantar los esquemas de pruebas clínicas de manera que tengamos el COVID, la vacuna, en los próximos año o 2 años. Ahora bien, María Fernanda, quiero mencionar algo. No tenemos que esperar una vacuna, como digo. Las drogas que se están probando en este momento, que yo mencioné, el Remdesivir, hidrocloroquina y otras, se están probando básicamente como tratamientos. Pero existe la posibilidad que algunas de estas drogas también se utilicen para prevención, que sean administradas en personas sanas que están expuestas o a riesgo de contraer el COVID. Yo creo que eso lo vamos a ver en el futuro, en este caso. Ahora, de hecho, ya tenemos muchas drogas que se utilizan como preventivo. La cloroquina misma se utiliza para tratar malaria, pero también para prevenir malaria. Cuando uno va a una zona malárica, toma la droga para evitar que uno adquiera la enfermedad. En el caso de virus también hay otros ejemplos. Por ejemplo, hay drogas antirretrovirales contra el VIH que se pueden utilizar para prevenir la infección. Y quizás es más conocido entre nosotros, hay drogas para el tratamiento de influenza, del flu, que se pueden dar, digamos, a las personas que viven en una casa donde se está un paciente para prevenir que esas personas se infecten. De manera que, aunque la vacuna es lo ideal, vamos a desarrollar métodos preventivos, profilácticos, que probablemente nos va a beneficiar si esta epidemia continúa. Doctor, la doctora Deborah Birx, que es la coordinadora de la lucha contra el coronavirus en la Casa Blanca, una persona que usted conoce, tengo entendido que usted ha trabajado con ella, me imagino que usted conoce también al doctor Anthony Fauci. Ambos han dicho que en el mejor, recalco, reitero, subrayo, en el mejor de los casos pudiera haber de 100,000 a 200,000 muertos aquí en Estados Unidos como resultado de esta pandemia. ¿Cuál es su lectura de esa cifra? Dicen que en el peor de los casos, si no hacemos nada, y sí estamos haciendo mucho, pudiera el saldo humano llegar a más de 2 millones. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, yo confío totalmente en lo que dice Tony Fauci y David Birx, ambos amigos míos desde hace muchos años, porque lidiamos por muchos años contra el VIH, particularmente David era una persona muy importante en el área de desarrollo de vacunas. De manera que conozco a ambos muy bien y tengo gran respeto, tanto como científico como personas de ambas partes sobre ellos. Mira, los cálculos que se han hecho sobre los pronósticos de cuántas personas van a infectarse, cuántas personas van a morir, son basados en modelos. Y Tony Fauci ha repetido, y el mismo David ha repetido muchísimas veces, que estos modelos se basan en asunciones, en suposiciones que se incluyen en el modelo. Y el modelo es tan bueno como tan buenas sean las suposiciones. Por ejemplo, suponemos que, basado en experiencias previas, el 30 o 60% de la población humana se va a infectar. Bueno, no ha resultado así, de manera que ya es una falla, no una falla, pero hay algo en el modelo que no es adecuado y esos modelos tienen que irse ajustando. Entonces, lo que tanto Tony Fauci como David Birx han aclarado recientemente es que un ajuste de los modelos nos están haciendo ver que la pandemia no va a tener el número de infectados que se presumía, digamos así, apenas 3 meses. La mortalidad permanece más o menos igual, en el sentido de que el 80% son benignos, el 20% de los casos requieren hospitalización, pero no son graves, y tan solo el 15%, y tan solo el 5% de los casos son graves,
y requieren cuidados intensivos y sobre todo auxilio respiratorio mecánico. Y déjame decirte aquí que hoy en día lo que salva la vida de esos pacientes graves, que son una minoría, pero lo que salva la vida de ellos no son las drogas, son los respiradores mecánicos, y por eso hay mucho esfuerzo en los Estados Unidos de asegurar que hay suficientes respiradores mecánicos para responder a las necesidades. Ahora, 100.000 personas es el cálculo mínimo. Cuando uno hace un modelo matemático, uno tiene escenarios. Hay el escenario del peor caso, el worst case escenario, y se ha hablado de 1.7 millones de muertos en Estados Unidos, pero también hay el mejor caso. Entonces, la verdad siempre está más o menos en el medio. Yo creo que quizás, y Tony Fauci y Debbie han enfatizado que estos 100.000 que ellos están, no pronosticando, porque nosotros no somos adivinos, pero que estamos pensando que puede ocurrir, es quizás el mejor caso. Ahora, vamos a poner esos 100.000 muertes por el coronavirus en perspectiva. Hay otra enfermedad respiratoria que es la influenza estacional, que nos visita todos los años. Y hay una vacuna contra la influenza estacional, que apenas se la ponen el 45% de los americanos. Bueno, será una sorpresa para muchos saber que todos los años en los Estados Unidos mueren entre 25.000 y 75.000 personas de influenza estacional, de una enfermedad que puede ser prevenida por vacuna. Entonces, estos 100.000 casos, yo no los quiero minimizar, porque si uno de esos 100.000 casos soy yo, o mi esposa, o alguien cercano a mí, eso vale más que las estadísticas. No estamos hablando de números, estamos hablando de pacientes. Pero en efecto, si podemos bajar la mortalidad a 100.000 casos, es realmente un triunfo de la salud pública. Sí, y sabemos que la diferencia es la capacidad de contagio con el COVID. Con la influenza puede estar uno de los miembros de la familia con influenza y sin embargo el resto no se contagia, pero es muy difícil en el caso del COVID, doctor. Cuando miramos los casos a nivel mundial, esto empezó en China y por alguna razón, y ahora después les voy a preguntar por qué este tipo de virus y las pandemias se originan principalmente de la zona asiática, pero si miramos en cuanto a población y los números de contagios que tuvieron, ¿no? China comenzó, registró 81.500 casos, murieron 3.300, que es la cifra que ellos dan. Todavía no sabemos si es cierto o no. En el caso de los Estados Unidos, es el país número uno en estos momentos con 165.414 casos. Tenemos 340 millones de habitantes, mientras que China tiene 1.400. ¿Cuáles de todos los factores hacen que hayamos tenido mayor contagio en proporción a la población, seguido por Italia, seguido por España, ¿no? Si lo comparamos con China, que son 1.400 millones, pero Estados Unidos, Italia y España registraron en proporción a la población más contagios. ¿Por qué? Sí, bueno, antes de contestarte, quiero aclarar lo que tú dijiste sobre influenza. El COVID no es una influenza, el COVID es mucho peor. Se transmite 3 veces más fácil que la influenza y tiene una mortalidad por lo menos 10 veces más alta que influenza, de manera que no es lo mismo. Pero está muy bueno tu comentario sobre influenza. Ahora, el número, mira, yo no sigo con mucho detalle el número de casos reportados. De muerte sí, muerte es más importante porque la muerte es muy obvia. Incluso en algunos países la muerte por COVID se disfraza y se reporta como muerte por neumonía típica. O sea que lo que reportan los países no es necesariamente lo que está pasando. Ahora, el número de infectados depende de cómo uno lo calcule, porque si son infectados confirmados, son aquellos en los cuales se ha hecho la prueba del laboratorio y ha resultado positiva. Entonces, los países que hacen muchas pruebas y que detectan muchos casos reportan más. Y no quiere decir que tengan más casos que un país que no hace tantas pruebas y por lo tanto no reporta. De manera que hay que tomar con un grano de sal esos números. Por eso es que yo no le doy tanta importancia. Uno tiene que dar importancia sobre todo a la pendiente de los casos nuevos, porque eso nos da una mejor idea de cómo está evolucionando la infección. Ahora, ¿por qué China? Bueno, en realidad
estos virus son zoonosis, son virus que tienen animales como reservorio. Un reservorio es un animal que tiene el virus pero que no sufre la enfermedad. El virus se ha acostumbrado a convivir con el reservorio y uno no le hace daño al otro y punto. Pero cada vez más los humanos estamos incursionando en áreas vírgenes selváticas o poniendo más en contacto con animales que podrían ser reservorios de virus. Y eso, China es un lugar ideal para eso. Pero no solamente China, fíjate. El último, como digo, ha habido 3 coronavirus en los últimos 20 años. El primero surgió en China, en Guangdong. El segundo no, el segundo surgió de murciélagos del norte de África. De hecho, la epidemia de MERS en el 2012 se detectó y sigue siendo activa en Arabia Saudita. Volviendo a otro ejemplo, la última pandemia de influenza que mencioné al comenzar, en el 2009, comenzó en México. Y la pandemia horrible de gripe española de 1918 probablemente comenzó aquí en los Estados Unidos y fue llevada por los soldados que pelearon durante la Primera Guerra Mundial. De manera que no hay un país que se puede que tiene el mérito de ser el origen de todas las pandemias. En Latinoamérica me preocupa que el bosque amazónico tiene animales que pueden ser reservorios y que son reservorios de algunas enfermedades virales, y sabemos muy poco de la circulación de coronavirus en el bosque amazónico. Y se han descrito en Brasil, incluso en México, pero es algo que tenemos que investigar más, porque una pandemia puede surgir en cualquier lugar del mundo donde en tu país, en Argentina, María Fernanda, el mal de los rastrojos, Junín, el virus Junín, viene de roedores. Y estos roedores se ponen en contacto con los trabajadores del campo y producen la enfermedad. Entonces estamos constantemente luchando contra el paso de estos virus de animales, en general animales salvajes, silváticos, el paso de estos virus de estos animales a los humanos. Por ejemplo, cuando se abre, y Argentina es un caso excelente, cuando los humanos incursionan en estas zonas donde están los roedores portadores, reservorios de estos virus, aparecen los brotes. Entonces estamos constantemente a la búsqueda de la posibilidad de que alguno de estos virus salte al humano en cualquier momento. La idea es hacer el reconocimiento lo más temprano posible para contener el virus donde comienza. Ya cuando se ha expandido el virus a otras partes del mundo, como ha pasado con ya es muy difícil contenerlo.